Buenos días nuevamente. Buenos días. Por favor, enciende. Buenos días. Cámaras, por favor. ¿Alguien vive en Girón? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien está fuera de Bucaramanga? Yo, profe. Sí, señor. Yo, profe. Yo también. Yo también, profe. Yo también, profe. ¿Cómo está el clima donde viven? Está lloviendo y el internet inestable. Lloviendo, profe. Lloviendo, profe. Helado. ¿Y en dónde Profe, viven? frío. Yo en Málaga, Santander. ¿Está lloviendo en Málaga? Ahorita no, ahorita solamente está haciendo frío. Llovió toda la noche. Ok. Lisette, ¿dónde vives? En Zapatoca, pero y ¿Y está está- lloviendo muchísimo. Sí está lloviendo, entonces en Girón debe estar lloviendo. Sí, señor. Acá en Bucaramanga está lloviendo, ¿no? Llovió toda la noche. ¿Quién más está fuera de Bucaramanga? Yo, profe. Daniel, ¿dónde vives? San Vicente de Chucurí. ¿También está lloviendo en San Vicente? Sí. Hijo, mejor dicho. Va a estar recargada la represa, entonces sí, Zapatoca, San Vicente y demás. Bueno, lo pregunto es estoy preocupado cómo van a amanecer las vías hoy del proyecto que normalmente hacemos. Bueno, comencemos. ¿Alguna duda de la clase de ayer? Silvia, ¿en Girón llovió mucho o no? Uy, te escuchamos muy lejos. Profe, pues de lo que pude hablar con mi mamá, pues sí anduvo lloviendo durante la noche, aunque yo ahorita no estoy por Girón. Ya, ok, vale. Listo. Gracias. Hoy vamos a comenzar una clase que es la de conceptos básicos. Ya pueden ver la presentación, sí. Sí, señor. Bueno, ahí bien. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hablamos ayer, del proyecto, del tema de las ideas de negocio y demás? Sí, profe, yo. Cuéntame. Es que usted habló de dos organigramas, uno inicial y que se hacía pues al, con el personal con el que iniciamos y uno a 5 años, pero no recuerdo cómo se llamaba el de a 5 años. Lo podemos llamar organigrama consolidado, ¿sí? ¿Y cuál es tu duda? ¿Es el nombre solamente? Sí, profe, solo eso. En ese momento no lo escuché y me quedé con la duda. Ah, ok, perfecto. Bueno, no hay problema. Digamos, no es un nombre oficial de un tipo de organigrama, sino es el momento en que lo vas a analizar, que es cuando ya la empresa está consolidada. Bueno, para comenzar a hablar de algunos conceptos básicos en economía y en ingeniería económica, pues necesitamos comenzar a reconocer y entender cuáles son los diferentes actores que están involucrados en la economía. En la mayor cantidad están los consumidores, después vienen los ahorradores, los intermediarios y especuladores y finalmente pues los inversionistas y los empresarios.
que, digamos, en términos de cantidad son los que menos hay, ¿cierto? Pero ya vamos a ver que son muy importantes para el tema. Hablemos primero entonces de los consumidores. Un consumidor, pues, es una persona o una organización que demanda bienes y servicios proporcionados por un productor o por el proveedor de bienes y servicios a cambio de dinero, ¿cierto? De la unidad monetaria que todos reconocemos como unidad de cambio. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades. También se define como aquel que consume o compra productos para el consumo y es por tanto o suele ser, por tanto, el actor final de diversas transacciones productivas. La actividad de consumir bienes y servicios de consumo inmediato o para el mediano plazo es la actividad primaria sobre la que recae la satisfacción de las necesidades. En ese orden de ideas, todos somos consumidores, ¿cierto? Todos tenemos necesidades de consumo. Necesitamos, por ejemplo, alimentarnos, necesitamos transportarnos, necesitamos vivir, ¿cierto? Podemos entonces comprar una vivienda o arrendarla, ¿cierto? Y entretenimiento y cualquier otra necesidad que necesitemos suplir, ¿cierto? ¿De qué depende nuestra capacidad de consumo y por ende la mayor satisfacción que podamos tener como consumidores? Pues de nuestro nivel de ingresos y de cuánto valen las cosas. Ya lo habíamos comentado, digamos, la clase anterior, unas clases anteriores. Los bienes de consumo se agotan en el proceso mismo de consumirlos. Si yo compro un computador, al cabo del tiempo ya seguramente por el uso se desgasta, ¿cierto? Queda obsoleto en algunos programas, se vuelve más lento, etc. Por colocar un ejemplo. A esto se le llama depreciación y es en últimas la transformación que tiene el bien de consumo en el acto mismo de consumirlo. En la clase de ingeniería económica, muy al final, cuando ya estemos estructurando todo el modelo financiero, vamos a tener en cuenta la depreciación de los activos de la empresa, la depreciación de los bienes que tenga el negocio. Ya como lo comentamos en unas clases pasadas, la capacidad de consumo depende de dos variables clave que determinan la capacidad: el nivel de ingresos y el cambio del nivel de los precios, cuánto valen las cosas, ¿cierto? Por lo tanto, la riqueza de un consumidor no es más que su capacidad de consumo. Hablemos del ahorro y del ahorrador. El ahorro, pues, es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o una empresa con el fin de guardarlo para el futuro. Entendiendo futuro entre mediano y largo plazo. Se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, para algún imprevisto, para una emergencia económica o para el consumo de un bien, pues, que implique un mayor valor. En términos de teoría económica, el ahorro se refiere a la parte de la renta o a la parte del ingreso que no se dedica para consumo, sino que se dedica para otros fines. Por lo tanto, los ingresos que yo tengo, la renta obtenida, puede tener solo dos destinos alternativos y únicos, que es consumirlo o ahorrarlo. ¿Por qué se ahorra y cuál es el propósito de ahorrar? Les pregunto, ¿alguno de ustedes ahorra? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. ¿Cómo ahorran?
Se saca, por ejemplo, cuando, como no soy de Bucaramanga, cuando me envían el dinero para vivir allá y eso, para comer, yo siempre saco una parte y la dejo en la cuenta en una modalidad que tiene el banco que es como bolsillo o ahorro, no sé qué cosa, Sí, que es un apartado y ahí se puede ir dejando el dinero sin que le genere cobro. ok. Interesante, no conocía la opción de los bolsillos. Saret, ¿cómo ahorras? Pues, profe, cuando estaba en la universidad, digamos, pues yo sí soy aquí a Bucaramanga, entonces me daban como diariamente una parte del dinero, entonces yo sacaba como la parte que me iba a gastar en los transportes, pues los días que tenía que estar en la universidad, todo el día, pues la parte pues que me iba a gastar en el almuerzo y lo otro lo empecé a ahorrar. Pues en lo que fuera, en una alcancía o en una cajita como que yo supiera que como caso de emergencia o para el propósito que tuviera en ese momento. De acuerdo. ¿Qué propósito tuviste en algún momento? Pues, profe, más que todo, pues primero pude cambiar el celular. mm, y lo otro sí como para cosas, no sé, que a veces salen planes con los amigos Sí, o claro. que uno quisiera como comprarse ropa o algo así, maquillaje y esas cosas. Entonces, pues más que todo eso. O salir a pasear. Es para aumentar el consumo futuro. Perfecto. Gracias, Saret. Luz Ángela, ¿cómo ahorras? Pues, profe, no me gusta mucho ahorrar, me gusta más invertir el dinero que me va llegando siempre. ¿Y cómo inviertes? Pues de diferentes formas. Presto plata a personas particulares. La última vez compré ganado, tengo 15 cabezas de ganado, tengo una moto que puse a trabajar en una domiciliaria y así. Qué bien. Súper. Bueno, excelente. Gracias. ¿Quién más ahorra? Un CD también sería una opción, ¿cierto? Cuéntanos otra vez, Ricardo, que te escuchamos un poco entrecortado. Sí, es que está lloviendo como bastante. Un CDT, yo tengo abierto un CDT. Un CDT. Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo a la teoría, ¿para qué ahorramos? El ahorro puede ser visto como una decisión racional de sacrificar consumo presente para aumentar consumo futuro, ¿no? O sea, para comprar un bien que de pronto puede costar más dinero que el que habitualmente recibimos, o para una emergencia, o para, o para algún gusto, ¿no? Que en últimas es consumir. ¿De qué depende ese consumo futuro? Pues de lo mismo, ¿cierto? De cuánto dinero tengo ahorrado en un principio, pero de cuánto van a valer las cosas. Luego, no tiene mucho sentido ahorrar si, por ejemplo, en la economía el cambio del nivel de las cosas está disparado, si hay una inflación muy grande, si hay una hiperinflación, ¿cierto? No tendría sentido ponerse a ahorrar porque mi dinero pues no estaría perdiendo valor de un momento a otro, si ese fuera el caso, si ese fuera el caso. Ahorrar no es poner la plata debajo del colchón, estamos hablando de teoría, no es poner la plata debajo del colchón, ni en un cajón, ni en una alcancía, ¿cierto? Aunque también teóricamente estamos diciendo que ahorrar es algo que se hace para un mediano y largo plazo, ¿cierto? Cuando es, digamos, cuando va a ser mucho más evidente el cambio del valor del dinero en el tiempo. Si yo ahorro, comienzo a ahorrar para a los pocos meses utilizar ese dinero que yo he reservado de mi renta o de mi ingreso habitual, pues probablemente no voy a notar o no va a ser relevante el aumento del valor de las cosas. Pero si yo comienzo a reservar mi dinero
para usarlo, qué sé yo, en un par de años o en una década, pues sí es importante tener presente que el dinero tiene valor en el tiempo y que por ese hecho de que tiene valor en el tiempo, no es conveniente guardarlo en una alcancía o en un cajón, en una caja fuerte, ¿cierto? Hay que entender el ahorrar como prestar el dinero a cambio de un interés. ¿Cómo puedo prestar el dinero a cambio de un interés? Pues con algunos instrumentos financieros creados para tal fin, como pueden ser los CDTs, que ya lo comentaba su compañero Ricardo, o unos bonos gubernamentales. Si voy un poco más allá, puedo hacer lo que hace Luz Ángela, es decir, comenzar a no solo ahorrar, sino invertir, aunque ya vamos a pasar allá y cada quien hace su reflexión sobre lo que ya están haciendo, probablemente. Hablemos de los inversionistas. ¿Dudas con lo que acabamos de decir del tema ahorro? ¿Alguna? Profe, qué son los bonos gubernamentales? Son algunos instrumentos financieros que coloca el gobierno cuando quiere probablemente vender parte de sus activos, ¿cierto? O cuando quiere respaldar, por ejemplo, un proyecto, puede crear bonos sobre el proyecto. Entonces, básicamente es como si ustedes tuvieran participación en un proyecto. Podría, por ejemplo, crear bonos sobre las expectativas de ingresos de los peajes de un proyecto carretero y con el objeto de recibir el dinero hoy, lo que hace el gobierno es emitir los bonos y pactar una rentabilidad sobre esos bonos, la cual se irá a recibir pues en la medida en que se vaya recibiendo pues los ingresos en los recaudos. Por ejemplo, el inversionista o el especulador. Hablemos de ese último actor de la economía. Puede entenderse como un individuo cuya racionalidad económica es la de captar recursos financieros y colocar dichos recursos financieros a producir, es decir, a invertir. De tal manera que se genere una rentabilidad que le permita la creación y la acumulación de valor. Aquí hay varias palabras y varios conceptos que son importantes comenzar a entender. Primero, no es lo mismo crear valor que acumular valor. ¿Listo? Cuando nos referimos a crear valor, estamos refiriéndonos a suplir una necesidad de un cliente potencial a través, por ejemplo, de la innovación, a través de la optimización de costos que podrían reducir precios, a través de temas cualitativos, por ejemplo, como el diseño, es mejor dicho, qué es lo que hace, qué es lo que atiende mi producto, que hace que el cliente esté dispuesto a pagar más por él. Es ese proceso de transformación, ¿cierto? Y la acumulación de valor sí es ganar más dinero, obviamente en el entendido de lo que ya vamos a ver en un par de diapositivas. Otros dos conceptos importantes que están implícitos en esto que acabamos de decir, la palabra captar. Cuando hablamos de captar recursos financieros, estamos hablando de captar dinero. Regálame un minuto ya, ya vuelvo.
Decíamos que captar dinero, o la palabra captar recursos, se refiere a intentar, si estamos hablando de una inversión, de que varias personas estén dispuestas a entregar su capital para hacer realidad esa inversión. Si lo simplificamos un poco y nos vamos, lo vemos desde el punto de vista de los bancos, que al fin y al cabo el banco es un negocio, ¿cierto? El banco capta dinero con ciertos instrumentos financieros de ahorro, ¿cierto? Y esos ciertos productos financieros de ahorro, como un CDT, tienen unas tasas de rentabilidad que ofrecen a las personas que están dispuestas a ahorrar, a las personas que le están prestando dinero al banco. Ustedes lo ven como un ahorro, pero realmente lo que están haciendo es prestándole dinero al banco a cambio de una rentabilidad pactada. Esas tasas que ustedes pactan por el CDT se llaman tasas de captación y vienen del hecho de que el banco está, pues, recogiendo dinero del mercado, obviamente a cambio de una rentabilidad. ¿Qué hace el banco con ese dinero? Pues lo pone a trabajar, lo pone a invertir. ¿Cómo lo invierte? Pues con instrumentos financieros de préstamo, ¿cierto? El banco presta y presta a cambio de una tasa de interés que se va a ganar. O sea, presta el dinero a cambio de una rentabilidad. Esa rentabilidad que se va a ganar por prestar el dinero al banco, lo hace con unas tasas de interés que se suelen llamar tasas de colocación. Por eso las dos palabras son importantes. Las tasas de captación son las tasas con las que el banco pide prestado dinero y las tasas de colocación son las tasas con las que el banco presta el dinero. Por supuesto, las tasas de colocación son mayores que las tasas de captación. Luego, el inversionista y el especulador, su objetivo es acumular valor. El inversionista compra factores y bienes productivos. El propósito de esos bienes productivos o bienes de capital es la transformación de materias primas en otros bienes de capital o otros bienes de consumo, lo que habitualmente conocemos como producción. La actividad productiva solo puede generar acumulación de valor si en ella se genera un valor marginal. ¿A qué me refiero con valor marginal? Ya lo vamos a ver. Es en la actividad productiva, es en la inversión donde se encuentra el elemento central del crecimiento económico. Sin inversión no hay crecimiento económico ni cambio en las condiciones de objetivos de vida. En ese entendido, pues necesitamos a los inversionistas, necesitamos a los emprendedores, porque son los que crean valor, los que hacen que haya un crecimiento económico, los que hacen que se mejore la calidad de vida. Podemos entender fácilmente que el objetivo final de un inversionista es obtener una rentabilidad. La rentabilidad la podemos entender como una tasa por periodo. Pero también ya habíamos dicho 2 diapositivas atrás que la actividad productiva solo genera acumulación de valor si se genera un valor marginal, o sea, si hay una rentabilidad marginal. Por lo tanto, ¿cómo debería ser la tasa de rentabilidad requerida por un inversionista si la comparamos con las tasas de captación, que son las tasas de ahorro, o con la inflación? Entonces, si yo quiero hacer una inversión en un proyecto, la rentabilidad que debe obtener mi proyecto vale, gracias Daniela por la información. Si yo soy un inversionista y quiero invertir mis recursos en un proyecto, solo voy a ganar dinero si la tasa de rentabilidad de ese proyecto
es mayor que la inflación, por supuesto, ¿cierto? Porque si lo que obtengo es menor que la inflación, simplemente voy a perder capacidad de consumo con ese dinero. Tienen que ser mayor que las tasas de captación, la rentabilidad, porque no tiene sentido arriesgar mi dinero en una inversión, ponerle tiempo, esfuerzo y mucho trabajo para también solo ganarme una tasa de captación, que bien podría hacerlo simplemente poniendo mi dinero en un instrumento financiero, entre comillas, seguro, ¿cierto? El rendimiento requerido del proyecto también debería ser digamos, entre comillas, en la gran mayoría de los casos, mayor que las tasas de colocación, porque muchas veces los proyectos requieren dinero propio, pero también requieren deuda. Y si para desarrollar mi proyecto tengo que endeudarme, pues la rentabilidad esperada del proyecto debe ser mucho mayor para poder asumir la deuda, ganar más que si lo hubiera ahorrado, y por supuesto, defenderme de la inflación. ¿Sí quedó medianamente claro lo que acabo de decir? Sí, sí, señor. Entonces, si ustedes están invirtiendo en algo, pues tengan presente primero con qué dinero invierten. Si es dinero completamente propio, su rentabilidad de esa inversión tiene que ser superior a las tasas de captación. ¿Sí? Si ustedes están invirtiendo con dinero propio y con dinero de deuda, digamos, voy a colocar un ejemplo que se le puede parecer a Luz Ángela, por lo que ya nos comentó, pero no sé, ni nos interesa mucho realmente saber con exactitud. Pero si yo compro, por ejemplo, una motocicleta con dinero completamente propio y la pongo a trabajar, la rentabilidad que yo debo esperar de esa motocicleta debería ser superior a las tasas de captación. Si yo compro esa motocicleta con deuda, la rentabilidad que yo debo esperar del trabajo de la motocicleta tiene que ser mayor a las tasas de colocación con la que me prestaron para comprar la bicicleta. Perdón un momento. Tengo ya unos predios que están inundados con estas lluvias. Perdón, acá un segundo. Bueno. En este momento ya hemos hablado
un poco de lo que es interés y lo que es rendimiento, entendiendo que interés pues es una mayor cantidad de dinero que tengo que pagar por un dinero que me prestan, y el rendimiento es una mayor cantidad de dinero que me voy a ganar por un dinero que yo he invertido. Independientemente si se actúa como consumidor, como ahorrador o como inversionista, el valor del dinero en el tiempo cambia, ¿cierto? O sea, el concepto del valor en el tiempo, independientemente qué actor de la economía sea, pues me va a afectar. Si soy consumidor, por el simple hecho de la inflación, ¿cierto? Mi dinero, mis ingresos, si los reservo y no los consumo, se van a ver afectados por la inflación y por ende voy a tener una menor capacidad adquisitiva de dinero. El ahorrador también le interesa el tema, el concepto del valor del dinero en el tiempo, porque debe obtener tasas de captación que estén por encima y que lo protejan de esa disminución del poder adquisitivo. Y el inversionista, porque para tener en cuenta cuál debe ser su rentabilidad, también tiene que tener presente pues ese concepto. Entonces, ¿qué es el tema del dinero y el tiempo? O de que el valor del dinero tiene valor en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es un concepto económico basado en la premisa de que un inversor prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy en lugar de recibir el mismo valor nominal en una fecha futura. En particular, si se recibe hoy una suma de dinero, se puede obtener interés sobre ese dinero y adicionalmente, debido al efecto de la inflación, en el futuro esa misma magnitud o suma de dinero perderá poder de compra. Por lo tanto, una unidad de dinero hoy tiene más valor que una unidad de dinero en el futuro, pues el dinero en el tiempo tiene la capacidad de generar mayor valor. Siempre tenemos que preferir la posibilidad de obtener un dinero hoy, porque con ese dinero pues o consumimos más inmediatamente que en el futuro, o podemos ponerlo a trabajar más rápido y generar más dinero. ¿Es esto claro? Esa es la razón también por la que no podemos prestar un dinero, así sea a un amigo, a un familiar o a alguien muy querido, no podemos prestarle dinero y esperar la misma cantidad de dinero en un tiempo, después de un tiempo, ¿no? Especialmente si ha pasado más de un año, ¿no? Para el tema del dinero, pues va a tener una pérdida de consumo ese dinero. Hoy el tema con las lluvias está muy complicado. Entiendo que algunos de ustedes pues no van a poder prender las cámaras porque la red no está muy estable. A algunos se les va a caer la red. Para eso tenemos la posibilidad de grabar la clase y se las compartiré en Moodle para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento. El dinero se puede invertir ahora para ganar interés y más dinero en el futuro, y por esta razón al hablar de el valor del dinero en el tiempo se habla de tasas de interés, y el poder adquisitivo pues puede cambiar con el tiempo debido a la inflación. De ahí el concepto de interés. Decimos que el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Esa es la razón, por lo que hemos comentado anteriormente. El interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Hagamos un ejercicio. Imaginemos que solo hay dos momentos de tiempo, hoy y mañana, entendido que mañana podría ser dentro de un año, digamos, para tratar de hacerlo un poco más real el ejercicio. Hay una persona que tiene una estructura de ingresos conocida.
¿Cuál es la capacidad de consumo de esa persona en cada momento de tiempo? Analicémosla. Pero para analizar eso necesitamos también una serie de supuestos. Primer supuesto es que la inflación entre los dos momentos va a ser del 5%. Entre hoy y mañana va a ser del 5%. Segundo, que tenemos esta estructura de ingresos conocida. Una persona que hoy va a recibir 40 millones de pesos y dentro de un año 60 millones de pesos. Y tenemos un último supuesto, que es suponer que la tasa de interés que se consigue ahorrando, es decir, la tasa de captación, o la tasa que se consigue prestando, es decir, la tasa de colocación, es igual al IPC. Entonces, tanto la tasa de la inflación como la tasa de captación, como la tasa de colocación, en este caso son del 5%. ¿Cómo sería el consumo? ¿Cuál sería el consumo máximo hoy? ¿Cuál sería el consumo máximo mañana en esa situación? Si decido consumir hoy ese dinero, partimos de la base de que se reciben 40 millones hoy, puedo pedir prestado hasta 57,14 pesos a un interés del 5%, es decir, que hoy podría consumir 97,14 pesos. Si hago el mismo análisis mañana, puedo pedir prestado 40 millones de pesos a un interés del 5%. Hoy, puedo poner a prestarle al banco, puedo prestarle al banco 40 millones de pesos al 5% hoy y sumárselo a los 60 millones que va a recibir mañana para un consumo total de 102 millones de pesos. Es decir, voy a tener que el consumo mañana de 102 millones de pesos es equivalente a un consumo hoy de 97,14 millones de pesos. Esto nos permitiría formular la primera ecuación de la clase de Ingeniería Económica, que es esta que ustedes ven aquí. Capital presente es igual al capital futuro sobre 1 más la rentabilidad. O lo que es lo mismo, en los libros vamos a ver esta ecuación o vamos a ver otra que es igual, que es capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más el interés, 1 más I. Para aclarar lo que acabo de decir, voy a hacerlo nuevamente, pero en la tableta, porque me imagino que tienen dudas, ¿cierto? De lo que acabo de decir. Entonces, vamos a ver si nos funciona bien hoy esto. Ya ven la pantalla de la... Sí, señor. Señor. Vamos a ver si nos funciona bien, porque con esta lluvia puede estar fallando un poco el internet. Primero comentar que ya tenemos unas ecuaciones que se llama ecuación de equivalencia y que es capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más la rentabilidad.
o capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más el interés. Las dos ecuaciones son lo mismo. Lo segundo que comentamos es que para entender el tema de las equivalencias de dinero en dos momentos diferentes de tiempo, vamos a tener una serie de supuestos. ¿Qué supuesto? Primer supuesto, que la inflación es igual al 5%. Que las tasas de captación, que son las tasas que me ofrece un banco por ahorrar o por prestarle dinero al banco, también van a ser de un 5%. Y las tasas de colocación también van a ser de un 5%. Creo que se perdió la conexión, pero ya la voy a... Vamos a volver a conectar. ¿Ya pueden ver la tablet? Sí. Sí, profe. Parece que ya está funcionando bien otra vez. Va. También hablábamos de que tenemos una estructura de ingresos conocida, ¿cierto? En donde el individuo hoy va a recibir 40 millones de pesos y mañana 60 millones de pesos. En ese orden de ideas, ¿cuánto sería lo máximo que podría recibir hoy o lo que podría utilizar hoy ese individuo? Pues los 40 millones que en efecto tiene hoy, más un dinero que podría pedir prestado, entendiendo que máximo puede devolver 60 millones mañana. Entonces sería 60 millones sobre 1 más la tasa de colocación, 0,05. Tengan presente que en todas las ecuaciones de ingeniería económica, en todas las ecuaciones que vamos a ver a lo largo del semestre. ¿Profe? Señor. Allá. Es que hasta ahora se actualizó, se había quedado pegado de nuevo. Vale. Les decía, tengan presente que en todas las ecuaciones de la clase de ingeniería económica, las que vamos a ver durante todo el semestre, las tasas de interés siempre se colocan en decimales en las ecuaciones. ¿Listo? ¿Cuánto me da lo máximo que podría utilizar hoy, entendiendo que si pido prestado sobre la base de que voy a tener solo 60 millones para pagar en un futuro, pues cuánto voy a poder prestar máximo? 57,14 algo, ¿cierto? Lo que me daría en total poder usar 97,14. ¿Alguien lo hizo? Me regalan unos de 97, 14, 28. 28, listo, 28. ¿Qué pasa mañana? Si no decido usar mi dinero hoy, sino mañana. Pues que puedo coger mis 40 millones hoy, prestárselos al banco, ¿cierto? O sea, esos 40 millones se van a incrementar
un 5% durante ese año, gracias a lo que me dan las tasas de captación, más lo que puedo usar mañana, 60 millones. Esto me daría 102, ¿cierto? 102 millones que puedo usar. Y ya sabemos, por nuestra ecuación, o al final, esa era la conclusión, que 102 millones, o que 97, dejémoslo en los mismos términos, que 97,1428 es igual a 102 millones sobre 1 más el interés. Creo que a mí no me aparece nada. Profe, creo que se volvió a pegar. Me volvió a No caer. aparece nada. Se quedó en donde dice hoy. Sí, dame un segundo, por favor. Ya la volvemos a activar, por lo menos para que puedan ver y retomar todo lo que se había escrito. ¿Ya la logran ver? Sí, señor. Si las tasas de inflación, captación y colocación son las mismas, pues puedo revisar a cuánto equivale un dinero hoy en el futuro o conociendo un dinero en el futuro, saber cuánto vale, a cuánto equivale hoy, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si analizamos esto con unos supuestos pues más reales? Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa si no digo que estos supuestos son así? Se volvió a quedar ahí quieto. Déjenme a ver si abriendo la puerta mejora un poco. ¿Ya pueden ver la pantalla nuevamente? Sí, señor. Ok. ¿Qué pasa si hacemos nuestro análisis con la base de 3 supuestos? A ver, que la inflación fuera del 3%, de hecho, eso es lo que dice el Banco de la República, esa es la meta del Banco de la República para estos años, una inflación del 3%.
que las tasas de captación fueran del 6% y que las tasas de colocación fueran un 17%. Son tasas más parecidas a la realidad. ¿Cuánto podría usar hoy? Pues podría usar mis 40 millones más 60 millones sobre 1 más 0,17. Y mañana podría poner mi dinero a ahorrar, pero ya a una tasa del 0,06. ¿Cuánto obtendría hoy? ¿Cuánto podría usar hoy? ¿Cuánto podría usar mañana? ¿Cuánto les da? Hoy 91,28. 91,28. Y mañana 102,4. mañana con este 102,4. Vale. Ahora analicemos cuánto es la capacidad de consumo de ese dinero hoy y cuánto sería la capacidad de consumo mañana. Entonces, con el azul, que es temas de inflación, hoy sería igual a los 40 que ya tengo más 60 sobre 1 más 0,03. ¿Cuánto me daría eso? Profe, 98,25. 98,25 y ahí podemos sacar nuestra primera conclusión. Si yo decido traer mi estructura de ingresos conocida con un instrumento de crédito del 17%, pues voy a tener menor capacidad de consumo que lo que corresponde a ese dinero, que la equivalencia del dinero que voy a obtener mañana hoy, ¿cierto? Entonces, ¿significa que no puedo hacer nada con deuda? No, ¿cierto? La pregunta aquí o el tema aquí, si ya salimos un poco de la teoría de ingeniería económica, es ¿para qué voy a hacer esa deuda? Si mi intención es tener 91,28 millones hoy para invertirlo y generar mayor dinero, pues digamos eso sería racional y demás, pero si es para sencillamente consumírmelo en un viaje y demás, pues probablemente no fue lo más apropiado. Revisemos el mañana. Voy a colocar este 98,25 por acá. Y revisemos otra vez el mañana aquí. ¿Es posible encontrar CDTs que me renten el 6%? Es un poco difícil, pero supongamos que sí, de todos modos. Sería igual a 40 millones que presto a una tasa del 6% más los 60 millones. ¿Cuánto me da esto? ¿102,4?
Sí, profe. Ah, no, pero lo estoy haciendo mal, ¿cierto? Porque no era el 6, era el 3. $101.2. O sea, lo único que estoy analizando es, por efectos de la inflación, si simplemente mi dinero se mantuviera con la misma capacidad de consumo, me estaría dando 101,2. Por lo tanto, si decido ahorrar, como la tasa de captación es mayor que la tasa de inflación, voy a poder tener mayor capacidad de consumo en el futuro. Mucho más, pues sí, ¿cierto? En este caso, 1.200.000 más. Si estamos hablando de un solo año, esa diferencia del 3%, pues comienza a hacer la diferencia, ¿no? Bueno, ahí lo tienen para que lo revisen en el video las veces que requieran. Volvamos a la presentación. ¿Ya están viendo la pantalla? No, profe. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Pregunta rápida. ¿Cómo afecta la inflación la capacidad de consumo? La disminuye porque aumenta el costo de los productos. Correcto. Luego, si aumentáramos la inflación por periodo, no el 5%, sino el 10%, va a tener menor capacidad de consumo, ¿no? Si la inflación fuese cero, ¿qué diferencia habría para un consumidor entre tener el dinero hoy y tenerlo mañana? ¿Qué opinan? Si la inflación fuera cero, ¿qué diferencia hay entre tener dinero hoy o tenerlo mañana? No habría diferencia. En teoría no habría ninguna diferencia, ¿cierto? Podría consumir lo mismo en los dos momentos de tiempo. No perdería mi dinero capacidad de consumo. El dinero no se devaluaría. Si la lógica de nuestro ahorrador fuera defenderse contra la inflación y o sacrificar consumo presente para aumentar el consumo futuro equivalente, ¿cómo? Más que cuánto, ¿cómo deberá ser la tasa de interés que debería exigir un ahorrador racional? Digamos, entendido frente a la inflación. ¿Cómo debe ser la tasa que tiene que obtener frente a la inflación? Si solo quisiera defenderse, debería ser igual, ¿no? Así no tiene ni ganancia ni pérdida. De acuerdo, igual o mayor. Igual o mayor. Para defenderse tiene que ser igual o mayor. ¿Qué pasa si la rentabilidad pues fuera menor que el IPC, que la inflación? Pues que en última va a perder capacidad de consumo. ¿Cuál es la diferencia en la perspectiva financiera entre los consumidores y los ahorradores? ¿Qué entendieron ustedes? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué diferencia un ahorrador de un consumidor? El consumidor como que usa el capital en el momento y el ahorrador es para usarlo en un futuro. Ok. El ahorrador decide no usar todo su ingreso en el momento en que lo recibe, sino decide reservar una parte para aumentar su capacidad de consumo en un futuro. De acuerdo. ¿Cuál sería la lógica de decisión de los inversionistas?
¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real? ¿Cuál es el objetivo final de los accionistas? Esas preguntas ya las resolvimos en las clases de conocimientos previos, ¿cierto? Y pues en parte de lo que vimos hoy frente a las tasas, diferentes tasas. Hablemos un poco sobre el concepto, sí, todavía tenemos tiempo, sobre el concepto de producción económica. Seguramente cuando ustedes estaban en sus colegios les comentaron que producción es la transformación de recursos naturales, es decir, de ciertos insumos, utilizando energía humana como conocimiento y mano de obra, y utilizando una serie de maquinarias y equipos, instrumentos de trabajo, para crear un producto que resuelva, un producto o un servicio que resuelva las necesidades del cliente. A esto se le llama producción y en ese proceso de producción hay creación de valor. Y el cliente está dispuesto a pagar mayor valor por esa transformación y en la medida en que se resuelva una necesidad más grande, pues está dispuesto a pagar más y por ende ustedes van a ganar más dinero. En la medida en que se cree mayor valor, el cliente está dispuesto a pagar más, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea la necesidad que ustedes están supliendo, que están ayudando a solucionar, van a crear más valor y van a obtener más dinero. O por lo menos pueden pretender obtener más dinero. Ya hemos visto que necesidades hay muchas, ¿cierto? Hay necesidades de entretenimiento, hay necesidades de alimentarnos, hay necesidades de transportarnos, hay infinidad de necesidades, ¿sí? Para producir, pues, y para poder tener los recursos naturales, los insumos, el capital humano y las maquinarias y los equipos, pues necesitamos poner unos recursos, un dinero, ¿cierto? Y ese dinero, ya hemos comentado a lo largo de la clase de hoy, que puede venir de recursos propios, o de patrimonio, o de deuda, ¿cierto? O de deuda. El cambio del valor del dinero del tiempo está estrechamente relacionado con el concepto de interés y de rentabilidad. Sabemos que en principio es mejor tener un peso hoy que mañana. Sabemos que un inversionista con ese dinero lo pone a invertir y puede ganar mayor dinero o puede consumirlo porque no está dispuesto a perder capacidad de consumo en un futuro. Pero intentemos responder a la pregunta, ¿qué pierde un inversionista por no tener dinero hoy? ¿Qué pierde? La opción de generar una ganancia. Los que tienen las cámaras apagadas, con excepción de Ricardo que ha hablado varias veces, ¿todavía siguen conmigo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, yo la acabé de apagar porque Sí, me señor. hable. Vale. ¿Qué entenderían que pierde un inversionista por no tener los recursos? Pues la capacidad de pronto de aumentar su capital, no sé. Sí, la capacidad de generar un ingreso en un futuro, ¿no? A eso que ustedes me están respondiendo, es lo que se conoce como un costo de oportunidad. Teóricamente es la rentabilidad. Lo que pierde el inversionista es la rentabilidad que no se logra ganar por no tener los recursos de capital para hacerlo. Rentabilidad que deja de percibir por no tener el capital para hacerlo. En ese concepto hay que tener claro, perdón, me están enviando aquí como 1000 fotos.
de un tema que está ocurriendo. Voy a silenciar esto. Ahora la tendremos. La rentabilidad que deja de percibir un inversionista por no tener los recursos para asumir una inversión específica es lo que se conoce como un costo de oportunidad. Pero hay que tener muy presente que los recursos no tienen que ser necesariamente propios. Cuando decimos que un inversionista no tiene los recursos para invertir, es que ya no tiene ni recursos propios ni capacidad de endeudamiento. Ambas cuestiones, ¿sí? Definimos capital como los recursos financieros que fondean los proyectos de inversión que realizan los inversionistas. Ese capital, ya lo hemos mencionado, pueden ser recursos propios, patrimonio, también pueden escuchar la palabra equity para referirse a recursos propios, o deuda. Y definimos rendimiento de capital como la tasa de rentabilidad que se obtiene cuando un inversionista adelanta un proyecto que ha fondeado con la mezcla de patrimonio y de deuda. El rendimiento de capital es un interés que me gano, ¿cierto? Que me gano. ¿Cuál debería ser el rendimiento mínimo que debería generar un proyecto para generar valor? Pues un rendimiento marginal, es decir, una tasa de rentabilidad superior a las tasas que están inmersas de capital en la inversión. Si me tocó endeudarme, pues tiene que ser superior a la tasa de colocación. ¿Qué buscan los accionistas y los deudores que están dispuestos a fondear un proyecto? Ganar dinero. Más dinero del que podrían ganar en instrumentos seguros, ¿cierto? Como los CDTs. ¿Qué riesgo asumen los proveedores de capital? Devolvámonos un poco acá. ¿Qué riesgo asume el que provee la deuda y el crédito? ¿Quiénes proveen deuda y crédito? ¿Los bancos? Los bancos. ¿Qué riesgo tienen los bancos? Que nuestro negocio no prospere, o sea, que fallemos. Si tú vas a invertir, tú que eres el inversionista, el inversionista, y para invertir requieres deuda, requieres recursos de deuda, es decir, necesitas un préstamo. ¿Qué pasa si tu emprendimiento no va bien? ¿Qué pasa con ese préstamo? ¿Te toca pagarlo o no? Sí, me toca Sí. pagarlo igual. Al banco no le afecta porque igual ellos siempre piden un soporte, ya sea para embargar o cosas así. Bueno, eso es correcto. O en algunos casos puede que no ocurra así, pero igual el banco no presta su dinero para perder, ¿cierto? O sea, independientemente si nuestro negocio va bien o va mal, al banco, a la deuda hay que cumplirle la obligación, ¿sí? Si nosotros ya estamos en la mala, como se dice, ¿no? Lo más malo, o sea, definitivamente nuestro negocio no va bien y además no tenemos recursos propios para pagarle al banco, pues podemos declararnos en insolvencia. Ahora hay una ley que se llama ley de insolvencia. No implica que el banco no recupere su capital, implica que me van a dar ciertas facilidades, ¿cierto? Que voy a poder pactar algunas cosas con el banco. Algunos Profe, y ahí plazos, podríamos, disminuir algunos intereses, etc. Señor. ahí podríamos como decir que existiría un interés negativo o algo así respecto en vez de ganar. No, estamos simplemente respondiendo la pregunta de qué riesgo asumen los que proveen capital en una inversión.
el proveedor de capital vía deuda, pues en teoría no tiene mayor interés, a él no le importa si el proyecto va bien o va mal, él simplemente provee unos recursos a cambio de un interés pactado, que son las tasas de colocación. Si le va súper bien al negocio, él no espera obtener una rentabilidad mayor, simplemente las tasas de colocación que ya pactó. Si le va muy mal al negocio, igual, él espera obtener su rentabilidad, porque es algo que está independientemente de lo que ocurra con el negocio. Pero su riesgo es también limitado. Luz Ángela decía que el banco a veces pide unas garantías. Sí, eso depende del inversionista, ¿cierto? El banco tiene diferentes instrumentos de crédito, dependiendo los montos y para qué son, va a pedir, va o a intentar obtener mayor rentabilidad o va a intentar también blindarse de los posibles riesgos. Entonces, por ejemplo, cuando un banco presta para vivienda, está dispuesto a pedir una menor rentabilidad, pero a cambio mitiga el riesgo hipotecando la vivienda. Es decir, si la persona no cumple su obligación financiera, el banco se vuelve dueño de la vivienda y de esa forma pues mitiga el riesgo porque la puede vender y sencillamente sacar su dinero y ya está, ¿cierto? Lo mismo cuando es, por ejemplo, un crédito para vehículos. Pero cuando se hacen créditos de libre inversión, pues esos créditos de libre inversión, ya el banco no está preguntando para qué es el dinero y como puede haber un mayor riesgo porque la persona que pide el dinero puede salir a gastárselo en un casino, por decir algo, pues el banco aspira a ganar una mayor rentabilidad. Hay instrumentos de deuda donde no me piden ningún tipo de respaldo, sí. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Cuando a uno un banco le entrega una tarjeta de crédito, que es un instrumento con el que puedo pedirle prestado dinero al banco, por lo general no van respaldadas con un codeudor, ni va ignorado ningún activo, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué el banco decide entregarme esos instrumentos de préstamo? Seguramente porque ya tengo una vida crediticia y sabe que la gran mayoría de las veces, o todas las veces, pago a tiempo y le hago frente a mis obligaciones. Es importante, entonces, cuidar nuestra vida crediticia para el día de mañana obtener esos préstamos requeridos, ¿sí? Hacerle frente responsablemente a nuestras obligaciones si el día de mañana queremos obtener un préstamo de mayor valor. ¿Qué pasa, por el contrario, con los socios, con los recursos que ponen los socios? Eso sí depende de cómo le vaya al proyecto. Dependen de cómo le vaya al proyecto. Si a un socio, si al proyecto le va muy bien, el socio va a obtener mayor rentabilidad, ¿cierto? Mayor que la tasa de colocación, incluso mayor de la que probablemente pueda tener en su propia expectativa inicial, ¿cierto? Si al negocio le va muy mal, ¿qué pasa con los recursos de los socios? ¿Se pierden? O sea, eran Se pérdidas. pierden, ¿cierto? Los pueden perder si no se hace dinero, si no se logran las ventas esperadas de los productos o de los servicios que yo estoy poniendo en el mercado, pero siguen corriendo los gastos de personas que tengo contratadas, gastos de administraciones de inmuebles que tenga contratados, etcétera, pues voy a comenzar a perder dinero. Entonces, este tema es como el cuento de la gallina y el cerdo, ¿cierto? La gallina se compromete
puede ser el banco y pone un huevo, mientras que el cerdo se involucra poniendo el tocino, ¿no? O la tocineta, bueno. ¿Sí? En el cuento del desayuno, la gallina se compromete, el cerdo se involucra. ¿Por qué esto que parece como tan... Lo traigo acá? Porque el día que ustedes decidan emprender y decidan solicitar o solicitarle a un inversionista que haga parte de su negocio o que le inyecte dinero a su negocio, no estamos hablando del banco, sino de un posible inversionista, es muy probable que ese inversionista esté dispuesto a fondear el proyecto siempre y cuando vean que ustedes están dispuestos a involucrarse. Es decir, que están dispuestos a colocar todo su empeño, todos sus recursos y demás en sacar adelante el negocio. Cuando los inversionistas dedicados a eso, a invertir en negocios, como pueden ser los business angels o los ángeles de negocios que llaman ahora, notan que el emprendedor tiene un plan B, o sea, sigue trabajando o tiene otra fuente de ingresos, normalmente se asusta y seguramente no va a colocar su dinero porque sabe que ahí no se están involucrando completamente los emprendedores, ¿sí? ¿Dudas? Vamos a dejar la clase hasta acá. Pero antes de terminar, quisiera mostrarles en Moodle donde pueden encontrar los videos de clase para que ustedes, si tienen la necesidad de repasar o de repasarlos, pues lo puedan hacer. El video de la primera clase lo pueden encontrar en lineamientos del curso, ¿cierto? Ahí ya ustedes tienen cargado un link que los lleva al canal y pueden revisar el video que se hizo en ese momento o la clase que se hizo en ese momento. Kevin, no entiendo tu observación en el chat. Profe, qué pena. Es que era para responder la pregunta que he hecho sobre los inversionistas cuando el proyecto le va mal, que generaba pérdidas. Ok, perdón. O sea, lo vi tarde, vale. La segunda clase, que fue la retroalimentación de la prueba de conocimientos previos, la encuentran en la pestaña Presaberes. Aquí ya tienen cargado el link. La tercera clase, la clase de ayer, va a quedar cargada acá donde dice reporte inicial de proyecto. Yo creo que en el transcurso del día o en el transcurso del fin de semana queda cargada esta clase para que la puedan revisar. Y la clase de hoy va a quedar cargada en la pestaña de conceptos básicos. Ya tienen la presentación. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud que tengan? ¿Comentario? Profe, una pregunta. Cuando usted nos comentaba acerca de los CDT, ¿es necesario que la persona ya tenga como una vida crediticia o no es necesario? No, no es necesario. Para tú prestarle al banco no le importa. ¿Cierto? Lo que quiere es el dinero. Entonces,
En ese caso, tú solo vas y dices, tengo un dinero, quiero depositarlo en el banco o en un CDT. Ya está. Es más, si tú dices que lo quieres depositar en una cuenta de ahorros, ellos se alegran más todavía porque no te van a ofrecer mayor rentabilidad. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Listo, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profe. Gracias.